Este audio está pensado y diseñado especialmente para que puedas dormirte. Solamente el audio, ¿eh? Nada de imágenes de cascadas, de unicornios azules surcando los cielos, nada de eso. Solo el audio. Porque la idea es que puedas escucharlo con los ojos cerrados y con mi voz poder hacerte dormir. ¿Cómo voy a lograr esto? Bueno, como se hizo siempre, contando una historia para dormir. Como nos contaban a nosotros de niños, como incluso nosotros podemos contarle hoy a nuestros niños. Las historias son la mejor forma de distraer la mente y que en algún momento la mente quiera poner el cuerpo en stand-by, porque sienta que no hay nada más importante para hacer más que dormir y recargar baterías. Me vas a escuchar que hablo quizás de cosas sin sentido, que me voy de tema, que quizás los temas que trato no tienen conexión uno con el otro. Me vas a escuchar también dar muchas vueltas incluso antes de empezar a contar la historia. Pero está diseñado así. Es todo a propósito. Todo tiene el único objetivo de que puedas dormirte. Es la forma más efectiva y es la forma que le ha funcionado a muchísimas personas que me escriben todos los días. Mi número telefónico está en la descripción de este episodio, así como también mi Instagram para que puedas comunicarte conmigo y contarme qué es lo que te ocurre. Si me mandas un audio, incluso lo vamos a escuchar aquí en el podcast, para que sepas y para que los demás sepan que no están solos. Somos muchos en este momento, alrededor del mundo, en la misma situación. Somos muchos intentando dormirnos. Hola, ¿cómo estás? Me imagino que ya estarás en posición horizontal, que ya estarás con los ojos cerrados, que ya estarás con los auriculares puestos y escuchándome sin ninguna interferencia. Escuchándome por los auriculares y concentrado o concentrada en mi voz, más que nada como para poder vencer a ese insomnio que no nos deja dormir, que no nos deja descansar, que no nos deja conciliar el sueño, ese insomnio que día tras día nos impide descansar cuando queremos descansar, que nos impide dormir cuando queremos dormir, que nos impide desarrollar nuestra vida con normalidad, porque al fin y al cabo el hecho que podamos descansar o que no podamos descansar o que podamos dormir cuando decidimos dormir tiene que ver directamente con que podamos desarrollar nuestra vida con normalidad. Y es lo que intento potenciar con este podcast. Intento ayudarte a que puedas desarrollar tu vida con normalidad. Intento ayudarte a que puedas dormir cuando decidís dormir, a que puedas descansar cuando querés descansar. Porque a menudo pasa que no nos podemos dormir cuando queremos dormir o cuando más lo necesitamos. Cuando estamos cansados, cuando queremos conciliar el sueño porque ya es hora de dormir, porque claro, al otro día hay que seguir. Mañana hay que seguir y si no podemos dormir ahora, luego va a ser demasiado tarde. Suena como muy tétrico esto de va a ser demasiado tarde, ¿no? Pero más que nada hablo del tiempo que tenemos para dormir, del tiempo que tenemos para descansar. Si no dormimos ahora, dentro de 6 u 8 horas, tenemos que volver a la rutina, tenemos que levantarnos, tenemos que desarrollar nuestras actividades cotidianas y si no recargamos baterías como corresponde, no lo vamos a poder hacer. No lo vamos a poder hacer con normalidad, ¿sí? Vamos a poder vivir nuestra vida, nada nos va a impedir que nos levantemos, obviamente nos va a costar más, pero nada nos va a impedir que nos levantemos y que vivamos nuestra vida, que sigamos con nuestra rutina mañana también, pero sería ideal poder dormirse ahora mismo, o por lo menos, no sé si ahora mismo, pero por lo menos cuando lo decidamos. ¿Por qué cuando lo decidamos? Justamente porque tenemos un tiempo para hacerlo.
Y si ahora nos ponemos a pensar en cosas que tenemos en la cabeza, si ahora mismo nos ponemos a pensar en esos miedos, en esos anhelos, en esos proyectos que tenemos pendientes, en esas cosas que nos ponen nerviosos, justamente no vamos a poder descansar, no vamos a poder dormir. Habitualmente ocurre eso, habitualmente ocurre que cuando queremos dormir, que cuando queremos conciliar el sueño, en ese momento en el cual llegamos a casa y estamos en paz, es cuando menos podemos conciliar el sueño, porque es ese momento en el cual la mente está un poco más liberada y empieza a procesar todos esos pensamientos que tuvimos durante el día, todos esos pensamientos que venimos teniendo durante todos los días anteriores también. Es por eso que estoy haciendo este podcast, es por eso que quiero sacarte de ese lugar y distraerte contándote una historia por momentos boba, por momentos graciosa, pero no demasiado interesante. Hasta te diría algo aburrida, o por lo menos el desarrollo de la historia será aburrido, para que tarde o temprano vayas perdiendo interés y tarde o temprano concilies el sueño. Es algo muy importante para nuestra mente el hecho de habernos alimentado. El hecho de estar ya tranquilos y sin necesidad de estar pensando en cómo vamos a encontrar comida, en cómo vamos a encontrar resguardo, en cómo vamos a protegernos del clima o de los depredadores, que al fin y al cabo es lo que piensa el cerebro, nuestro cerebro primitivo, heredado de cuando éramos hombres de las cavernas y no pensábamos, simplemente actuábamos por instinto. Íbamos evolucionando, pero todavía teníamos ese cerebro primitivo que solamente quería sobrevivir, que solamente quería llegar al día siguiente, al que solamente le importaba el resguardo, la comida y el hecho de llegar vivo al día siguiente, el hecho de no ser devorado por alguna bestia o por algún par, quizás. Porque claro, así como había hombres, había mujeres de las cavernas, había otros hombres y otras mujeres de las cavernas que también estaban luchando por lo mismo, ¿no? Que todos estaban queriendo sobrevivir, que todos estaban buscando comida, que todos buscaban resguardo cuando llegaba la noche, que todos buscaban abrigo cuando el sol bajaba. Entonces, tiene una connotación casi histórica el hecho de que por la noche tengamos esos pensamientos. Es el momento en el cual el cerebro está más tranquilo, es el momento en el cual la mente puede relajarse, es el momento en el cual no estamos haciendo ningún tipo de actividad que ocupe nuestra mente. Es como si nuestra mente fuera un gran ordenador, es como si nuestro cuerpo fuera un gran ordenador y nuestra mente fuera esa memoria RAM que ejecuta todas las aplicaciones o todos los programas. Claro, aplicaciones es para el teléfono, que ejecuta todos los programas. Todos los programas que nosotros ejecutamos durante el día tienen que ver con nuestro trabajo, tienen que ver con los hijos, tienen que ver con las amistades, tienen que ver con las actividades, tienen que ver con lo que vamos haciendo a medida que pasa el tiempo, a medida que transcurre el día. Todas las actividades que vamos haciendo están dirigidas por la mente y la mente se está ocupando de todas esas actividades que vamos haciendo. Cuando llega la noche y estamos en calma y ya no estamos haciendo ninguna actividad importante, no estamos haciendo ninguna actividad que requiera un gran esfuerzo mental o un gran compromiso mental, allí es donde la mente libera memoria RAM y allí es donde la mente empieza a procesar todos los pensamientos que teníamos desde antes. Todas esas cosas que nos venían rondando en la cabeza, todos esos miedos recurrentes, todos esos proyectos que tenemos hace mucho tiempo, todo eso viene a la cabeza en ese momento. Quizás haya días en los que
podamos superar eso y el cansancio y la falta de batería haga que sí o sí terminemos durmiendo. Claro, porque muchos días estamos súper cansados, tanto que incluso la mente, por más ganas que tenga de procesar esas cosas, dice, no, es momento de dormir, es momento de recuperar batería. Pero si tenemos un mínimo como para procesar esos pensamientos, la mente lo va a hacer. Incluso te podría decir que depende de la personalidad de cada uno. Hay personas que son más nerviosas, hay personas que son más ansiosas y otras personas que son más tranquilas. Hay personas a las que la situación les importa poco y pueden descansar muy tranquilos de noche. Otras personas que son, como te digo, más ansiosas o son más activas o son de pensar mucho. Porque claro, hay personas que piensan más que otras. Y no estoy hablando de ser más inteligente o menos inteligente. Estoy hablando de pensar más, de tener más actividad cerebral. Más actividad cerebral. De que la mente se mueva más. Y cuando la mente se mueve, no podemos dormir. Claro, porque la mente se está moviendo y dice, no, no es momento de dormir. Espera a que termino de procesar lo que estoy procesando. Y a la misma vez, nosotros con la misma mente intentamos dormirnos. Claro, no podemos contra nosotros mismos. No podemos conciliar el sueño a causa de nuestra actividad cerebral. Este podcast viene a solucionar ese tema. Quizás tengas otros problemas que no te dejen dormir. Quizás eso también podamos sobrellevar con este podcast, pero quizás no. Este podcast no le va a servir a todo el mundo porque hay personas que tienen esos problemas y hay personas que no se pueden dormir por otros problemas. A algunos les servirá y a otros no. Hay personas más ansiosas, hay personas más nerviosas que necesitan una historia de noche, como cuando éramos chicos, para distraerse de los problemas, para distraerse de los proyectos, para distraerse de las ideas, para distraerse de los miedos, para distraerse de los sueños. Y en este caso no estoy hablando del sueño como dormir, estoy hablando de los sueños como anhelos, como metas a alcanzar. Hay gente que tiene muchos sueños y se encarga de procesarlos y de pensar en ellos de noche. Reitero, no es algo que las personas elijan, es algo que ocurre. Ocurre por todo esto que yo te venía explicando, por una cuestión primitiva, de herencia, por una cuestión histórica, de que los seres humanos tenemos más actividad mental durante el día cuando estamos haciendo cosas que de noche cuando todas esas cosas finalizaron. Y son pocos los temas de los cuales tiene que ocuparse la mente. Una vez que ya estamos en la cama, una vez que ya estamos calentitos, una vez que ya estamos comidos, una vez que ya estamos a resguardo, bajo un techo, la mente tiene que ocuparse, el cerebro, más que nada, tiene que ocuparse de poco. Por lo tanto, ahí es a donde la mente empieza a procesar todo lo que tenía en la cola de reproducción. Muchos temas que nos rondan la mente durante el día o incluso en días anteriores no encuentran lugar en esa memoria RAM tan llena de cosas, en esa memoria RAM que está tan ocupada con los programas del día, con el trabajo, con los hijos, con las actividades, con los amigos, con lo que pase, con nuestra caminata por la ciudad, con las compras, con lo que estemos haciendo. La mente está ocupada en eso. Por lo tanto, claro, cuando llegamos a la noche, cuando ya todo eso se terminó y la mente está más libre, ahí tenemos tiempo para pensar en muchas cosas. Bueno, tenemos un tiempo,
Perfecto, pensémoslo hasta, no sé, las 10 de la noche, hasta las 11, hasta las 9, depende cada uno, ¿no? Su actividad, depende cada uno su hora de ir a dormir, depende cada uno las horas de sueño que necesite. Pero habitualmente, más allá de la hora en la que uno se acueste, uno necesita un sueño reparador de entre 6 y 8 horas. Obviamente esas 6 u 8 horas dependen directamente de la hora en la cual nos levantemos. No todos, porque hay gente que tiene la posibilidad de levantarse a la hora que quiera, porque hay gente que trabaja por cuenta propia y se organiza sus horarios. Por lo tanto, sus horas de sueño van a depender de la hora en la cual se acueste. Si tiene que despertarse todos los días a las 7 de la mañana, se tiene que acostar para dormir 8 horas, 11 de la noche máximo. Sin contar todo el tiempo que puede llegar a estar dando vueltas y todo el tiempo que puede llegar a estar pensando en todas estas cosas, todo el tiempo que puede llegar a estar procesando la playlist. Quizás haga falta acostarse 10 de la noche para estar una hora, porque uno ya sabe que va a estar procesando todas esas cosas, de 10 a 11, y a las 11 más o menos sabe que va a conciliar el sueño, y de las 11 a las 7 tenemos 8 horas. Pero como te decía, hay otra gente que trabaja de manera autónoma y no tiene un horario para despertarse, por lo tanto, puede despertarse a la hora que quiera y puede dormir siempre las horas que quiera, porque si se acuesta a las 10 de la noche y se tiene que despertar a las 6 de la mañana, va a dormir 8 horas. Pero si se acuesta a las 12 de la noche, tiene la posibilidad de levantarse a las 8 y dormir 8 horas. Y si se acuesta a las 2 de la mañana, tiene la posibilidad de levantarse a las 10 de la mañana y seguir durmiendo las 8 horas. Gente que no tiene la obligación de ir a un trabajo a una determinada hora, a un determinado horario. Gente que trabaja de forma autónoma y se pone sus propios horarios. Y esa gente quizás, dependiendo de la hora en la que se acueste, es la hora a la que se levanta. Hay mucha gente que respeta su ciclo de sueño. Hay mucha gente que respeta sus 6 horas diarias, sus 8 horas diarias, independientemente de la hora en la que se acueste. ¿Por qué? Porque tiene la libertad de levantarse a la hora que quiera. Por lo tanto, si se duerme a las 2 de la mañana, puede levantarse a las 10 y cumple sus 8 horas. Y si se acuesta a las 10 de la noche, se levanta a las 6 de la mañana también para cumplir sus 8 horas. Es gente que no tiene la obligación de levantarse a una hora determinada. Simplemente, dependiendo del horario en el que se acueste, se levanta cuando cumple sus 8 horas o cuando cumple sus 6 horas. Bueno, no todos tenemos esa posibilidad. Muchos tenemos que levantarnos a una hora determinada. Entonces necesitamos dormir a una hora determinada para cumplir esas 8 horas, para cumplir esas 6 horas. Podemos acostarnos a una hora determinada sabiendo que vamos a tener una previa de actividad mental en la cual no nos vamos a poder dormir. Entonces acostarnos una hora antes, pero no siempre la rutina nos permite acostarnos una hora antes. No siempre tenemos la posibilidad o la tranquilidad como para poder acostarnos una hora antes de la hora de sueño. Hasta a veces no podemos acostarnos siquiera a la hora de sueño, a la hora necesaria para dormir 8 horas, para llegar a dormir las 8 horas. Quizás nos acostamos y podemos dormir 6, o entre 8 y 6, entonces, si debemos levantarnos a las 6 de la mañana, nos acostamos a las 10 de la noche, tenemos 8 horas, entonces, bueno, tenemos un juego. Podemos dormirnos hasta las 10 y media, 11, hasta las 12 si querés. Entonces, un día podemos dormir 8 horas y al otro día podemos dormir 6. Si nos dormimos un poco después, podemos dormir 6. El problema viene cuando hay insomnio, el problema viene cuando no nos podemos dormir ni a las 10, ni a las 11, ni a las 12, ni a la 1 y nos terminamos durmiendo muy tarde. Ahí es a donde entro yo con el podcast y ahí es donde intento aburrirte con una historia,
como ocurría cuando éramos niños, o como ocurre si es que tenés niños y les contás una historia antes de que se vayan a dormir. La idea es tranquilizarlos, la idea es distraerlos de su mente acelerada y que se puedan dormir. Y que su actividad cerebral frene y se ponga en stand-by. ¿Cuándo se va a poner en stand-by? Cuando escuche la historia y se concentre en la historia. Pero poco a poco, note que esa historia es lo suficientemente aburrida como para dejarla ir. Como para desengancharse del trenecito de los sueños. Que de hecho no hemos cantado. Ayer creo que no cantamos tampoco. Me olvido yo de la canción. Trenecito de los sueños, vamos a apagar la luz, vamos al país del cuento, a descansar nuestro capuz. No es tan lenta la canción originalmente, pero bueno, no importa. Yo creo que si ya no te dormiste con mi canción, tu mente quizás quiso esquivar mi canción y se durmió antes justamente para no escucharla. Pero bueno, si todavía no te pudiste dormir, es ahí donde entro yo con la historia para que te puedas aburrir tanto que tu mente decida abandonar el trenecito. Yo empiezo, el podcast es el trenecito de los sueños. Y tu mente está en otro lado. Empiezo a hablarte y tu mente se va enganchando. Y así las mentes de todos los oyentes. Las mentes de todos se van a ir enganchando al trenecito, distrayéndose de lo que estaban pensando, dejando de lado lo que estaban pensando y se van a ir enganchando conmigo. Van a ir prestando atención a lo que yo les estoy contando. Van a dejar de lado esos pensamientos que requieren una actividad mental grande, una concentración muy importante. Esos pensamientos que no te dejan dormir, los vas a dejar de lado porque te vas a concentrar en mí. Ahora mismo estás concentrado en lo que te estoy diciendo. Ahora mismo te enganchaste a mi trenecito de los sueños y sos un vagón. Así como todos los oyentes que están en este momento escuchando, son vagones. Vagones que durante el recorrido se van a ir soltando de a uno. Cuando sus mentes lo crean necesario, cuando se vayan aburriendo, cuando vayan soltando lo que están escuchando porque no lo crean del todo importante. Déjame que te cuente una historia. Déjame que te cuente una historia que tiene que ver hoy con el fútbol. Bueno, no con el fútbol, sino con el fútbol. Viste que hay dos fútboles en el mundo. Está el fútbol y está el fútbol. ¿Cuál es la diferencia entre el fútbol y el fútbol? Bueno, el fútbol es el que todos los latinos o el que todas las personas de habla hispana conocemos. Es el balompié. Es el fútbol que se juega con una pelota en el cual los jugadores van pateando la pelota y necesitan hacer goles para poder ganarle al adversario. Gana el que más goles convierta, ¿sí? Ese es el fútbol. El fútbol es el fútbol americano, el que solamente se juega en los Estados Unidos. El que se pronuncia en inglés, el que no es F-U-T, sino es F-O-O-T, de foot, de pie. Football, o sea, pelota al pie. Ellos, los estadounidenses, ¿no? No es que los quiera discriminar diciendo ellos, sino que digo, los estadounidenses
llaman fútbol a ese deporte que ellos consideran que se llama fútbol. Y los demás llamamos fútbol al otro deporte, al que ellos llaman soccer. El fútbol, como nosotros lo conocemos, como nosotros lo jugamos en Latinoamérica, en España, incluso en Europa, para los estadounidenses se llama soccer. El fútbol para ellos es otra cosa. El fútbol es un deporte más parecido al rugby. Es el fútbol americano, que seguramente sabés de qué te hablo, ¿no? Cascos, sombreras, muchachos fornidos, una pelota en forma de guinda. Bueno, se llama guinda, pero en realidad no tiene forma de guinda. Tiene forma como de... no sé. Tiene forma como de... no sé, es como un fruto. No sé, no tiene forma de guinda. ¿Por qué se llama guinda? Bueno, en el rugby se llama guinda. Quizás en el fútbol americano no se llame guinda. ¿Cómo es guinda en inglés? Bueno, no sé cómo se llama la pelota de fútbol americano. Pero bueno, tiene esa forma extraña que, no sé, parece una nuez. Más que una guinda parece una nuez. No sé por qué en el rugby se llama guinda. Pero bueno, son dos cosas diferentes. El fútbol para el resto del mundo y el fútbol para los americanos. Y no fútbol, sino fútbol, ¿sí? Con acento en la O, que de hecho no es una O, es una A. Porque es F-O-O-T B larga A-L-L. Fútbol. O sea, fútbol. ¿Sí? De la misma manera que todos los deportes terminan con ball. ¿Sí? Fútbol, básquetbol, voleibol, handball. Todo termina con ball. ¿Sí? Todo se juega con una pelota. Todos los deportes que se juegan con una pelota en inglés terminan con la palabra ball. Y está perfecto, los complicados somos nosotros, los que hablamos español. Su idioma, el idioma inglés, es muy simple. Todo se llama como aparenta. Todo se llama como lo ves. De hecho, Windows, el sistema operativo de Microsoft, se llama Windows. ¿Por qué? Porque es un sistema operativo basado en ventanas. Entonces, ¿cómo se llama el sistema operativo? Ventanas. Si se basa en ventanas, perfecto, vamos a ponerle ventanas. Claro, para nosotros quizás es muy fashion el hecho de decirle Windows. No, de hecho se llama Windows, no le estamos diciendo Windows. Pero suena mejor que ventanas. Nosotros en español somos los complicados que le ponemos a nuestras cosas nombres raros. Los americanos son directos. Es un sistema operativo que se basa en ventanas. Perfecto, pongámosle ventanas. Siguiendo con Microsoft Word es el procesador de textos, es palabra. O sea, palabras. ¿Para qué sirve el programa? Para escribir palabras. Listo, perfecto, pongámosle palabra. Pero ¿te parece? ¿Por qué no le ponemos el procesador más importante del mundo? ¿Por qué no le ponemos un nombre en inglés? De hecho, le vamos a poner un nombre en inglés. Si vivimos en Norteamérica. Hablamos inglés, por lo tanto, vamos a ponerle el nombre en inglés. No, pero pongámosle un nombre como processor. No, pongámosle Word. ¿Para qué sirve? Para escribir palabras. Bueno, perfecto, pongámosle palabras. Son muy directos. Por lo tanto, claro, el fútbol es un deporte que se juega con una pelota y se juega con el pie. Entonces es fútbol. Es pelota, pie. Básquetbol. Es un deporte en el cual hay que meter la pelota en una canasta. Por eso es básquetbol. Básquet, canasta, ball, pelota. Handball. Handball es un deporte muy similar al fútbol, pero que en vez de jugarse con el pie, se juega con la mano. Entonces es handball. Mano, pelota. Muy simple. En español tenemos tantas palabras que tenemos ganas de utilizarlas, entonces le ponemos a las cosas nombres raros en vez de ir al grano. Yo intenté tomar ese ejemplo. De hecho, este programa se llama Podcast para dormirse. ¿Por qué? Porque es un podcast para dormirse, punto.
Le iba a poner Windows, pero dije, no tiene nada que ver. Porque claro, no hay ventanas. ¿Dónde están las ventanas? Bueno, ojo, puede ser que en tu habitación, en este momento, abrí los ojos. Puede ser que estés viendo una ventana, ahora mismo. ¿No? ¿De qué color es? ¿Me podrías contar de qué color es la ventana que tenés en tu casa? No hay muchos colores igualmente para que la ventana sea pintada. La ventana puede ser blanca, puede ser negra, puede ser marrón. Marrón color madera, ¿no? No hay muchas más variantes. No he visto ventanas azules, ventanas rosas. No hay demasiada variedad de color en lo que tiene que ver con las ventanas. Pero bueno, si abriste los ojos, si todavía estás despierto, abriste los ojos y viste una ventana, por favor déjame un comentario y decime qué viste la ventana. Porque eso también habla de esta telepatía que tenemos. Porque esto también habla del telebostezo, que de hecho no he bostezado todavía. Es por eso que no has bostezado vos. Si bostezo, te lo puedo llegar a contagiar. A través de los cables, ¿no? A través de internet, a través del servidor, a través del teléfono. Es un don que yo tengo, que no lo he explotado nunca, y ahora lo estoy poniendo en práctica aquí a través del podcast. Pero bueno, independientemente de eso, también tenemos una telepatía en cuanto a las ventanas. También te pedí que abrieras los ojos y que miraras la ventana que tenés a tu izquierda, a tu derecha, de frente, detrás, lo que fuera. Pero tenés una ventana ahí. Eso habla de otro poder que yo tengo, del poder de alguna manera comunicarme con tu cerebro. Fíjate qué importante que es el podcast, es por eso que pido colaboración. Porque si te hago dormir, o te ayudo a dormir, mejor dicho, es porque desde aquí estoy a través de los cables, a través de internet, a través del aire, llegando a quién sabe qué parte del mundo, llegando a tu habitación o llegando a tus oídos, a tus auriculares, y ayudándote a dormir. De alguna manera me estoy metiendo a través de esos cables en tu cerebro. Y cuando te dije que abrieras los ojos y miraras la ventana, es porque realmente me estoy metiendo en tu cerebro. Es porque realmente tengo la posibilidad de contagiarte un bostezo, de hacerte bostezar o de comunicarme con vos en este momento y ver que los dos estamos viendo una ventana. Ese silencio fue para pensar y para volver a la historia, ¿sí? Una historia que tiene que ver con fútbol, no con fútbol, ¿sí? Una historia que tiene que ver con fútbol. La historia se llama Dos cabezazos en el área es gol. ¿Y eso qué es? Me preguntarás. Bueno, podés buscar en Google, ¿sí? No ahora, no quiero que te pares, no quiero que dejes de escuchar el podcast y no quiero que abras los ojos. Ya abriste los ojos para ver la ventana. Bueno, dos cabezazos en el área es gol. Eso se dice acerca de un partido de fútbol. Se dice que cuando ocurren dos cabezazos en el área es gol. ¿Por qué? No lo sé. Por una cuestión de estadística. Por una cuestión de que la mayoría de las veces que ocurrieron dos cabezazos en el área, esa jugada terminó en gol. Porque claro, si hablamos de estadística y vemos que la mayoría de las veces que hubo dos cabezazos en el área, esa jugada terminó en gol, tenemos que decir que dos cabezazos en el área es gol. Y con eso ya nos recibimos de periodistas deportivos. Simplemente con hacer ese tipo de análisis. Pero bueno, no me voy a meter en el mundo de los periodistas deportivos, ni mucho menos. Dos cabezazos en el área es gol. ¿Qué significa esto? Que si hay dos cabezazos en el área, seguidos, ¿no? Porque tienen que ser seguidos, porque hay más de dos cabezazos en el área durante los 90 minutos que dura un partido de fútbol. No fútbol. Esos partidos duran mucho tiempo más. Además, el reloj se detiene, se pone en marcha otra vez. Es un deporte raro.
La gente se pone cascos. Yo digo, ¿para qué se ponen cascos cuando están eh, jugando al fútbol americano? Si no van a... No veo las motos. ¿Dónde están las motos, señores deportistas del fútbol americano? ¿Por qué se ponen cascos si no andan en motocicleta? Bueno, es algo que no... Es un misterio que no vamos a poder develar desde aquí. Claro, vos me dirás, sí, se ponen cascos porque por el riesgo a golpearse. ¿Y para qué se golpean? No tiene ningún sentido. De hecho, si los dos cabezazos fueran en el fútbol americano, bueno, todavía, claro, porque dos cabezazos, imagínate a los jugadores dándose cabezazos en el área. De hecho, creo que en el fútbol americano no hay área. Pero bueno, imagínate que hubiera un área, ¿no? Imagínate un lugar, un espacio dentro del campo de juego, ¿no? Del campo de juego del fútbol americano. Y claro, dos cabezazos en el área es gol. Tampoco en el fútbol americano existen los goles, ¿no? Porque ellos, los tantos se llaman de otra manera. No sé cómo se llaman. Pero bueno, imagínate que existieran los goles, imagínate que hubiera un área. Vamos a hacernos toda la película. Imagínate un juego de fútbol americano, imagínate el supertazón, ¿no? Que vemos las películas traducidas a nuestro idioma y se llama el supertazón, ¿no? El Super Bowl. Claro, porque es bowl, es como tazón, es como cazuela, es como una taza grande. Super Bowl. Bueno, perfecto. Vamos con el Super Bowl. En el Super Bowl, imagínate una cancha, un estadio repleto, la gente, los fanáticos, los dos equipos en el medio del campo de juego. Son esos campos de juego largos, son esos campos de juego que tienen números escritos y no sabemos para qué sirven esos números. Son esos deportes que solamente entienden los americanos. Tienen números escritos y los jugadores de repente están abrazados y de repente se están empujando y de repente uno sale corriendo para allá y de repente los que estaban abrazados parece que no se quieren más y van corriendo tras la pelota y una vez que van corriendo tras la pelota se golpean, uno cae al piso, se escucha un silbido y para el juego. Y se paran los relojes y la gente sigue gritando y está todo parado. Y uno no entiende. ¿Y qué están haciendo en ese momento? Nadie entiende nada. Se vuelven a abrazar todos, es como que se quieren mucho, vuelven a abrazarse, pero a la vez se vuelven a empujar y la pelota pasa por arriba y alguien la agarra y sale corriendo. Para mí el problema ahí es social. Es un problema social dentro del fútbol americano. Los jugadores son bipolares. Los jugadores por momentos se quieren y por momentos no. Eso es lo que ocurre. Por eso en momentos están abrazados y en otros momentos no. Parece como cuando éramos pequeños, como cuando éramos chicos, que íbamos a jugar con una pelota a la plaza y estaba el dueño de la pelota que era el que mandaba, era el que elegía, ¿no? Era el que elegía con quién jugar, quién jugaba, quién no jugaba. Claro, era el dueño de la pelota. Bueno, eso mismo ocurre hoy en día y sigue ocurriendo en Estados Unidos. Y sigue ocurriendo a nivel profesional, aunque nadie lo pueda creer. De hecho, creo que los organismos de fair play de que tengan que ver con el fútbol americano no se han percatado de esto, pero hay muchos problemas sociales dentro del fútbol americano. Hay muchas peleas. La gente se quiere, se pelea, se vuelve a amigar, se vuelve a pelear y se vuelve a amigar. Básicamente de eso trata el deporte. Bueno, podríamos hablar de el fútbol americano, porque de hecho, si no lo entendemos, yo no lo entendía hasta ahora, y si vos tampoco lo entendés, yo te lo explico. Resulta que el deporte trata de jugar, trata del compañerismo, trata de ser todos un poco más amigos. El objetivo del deporte es ser más amigos. No hay tantos.
No es que no haya tantos jugadores. Digo, no hay tanteador, no hay goles. Todo eso es ficticio. El verdadero objetivo del deporte es que los jugadores se hagan amigos. De hecho, a cada uno de los partidos llegan diferentes jugadores. No importa qué jugador pertenezca a cada equipo. Llegan jugadores elegidos a propósito por un gabinete de expertos, científicos, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, que van eligiendo jugadores de acuerdo a su bipolaridad, de acuerdo a su temperamento, de acuerdo a su conducta, de acuerdo a su personalidad. ¿Por qué te digo esto? Eligen los jugadores que van a disputar cada partido de acuerdo a su relación entre ellos. Eligen los jugadores que por alguna razón en algún momento se han peleado. Y los meten a todos, los visten, ¿no? Con esas sombreras, con esas camisetas, con esos números, con esos cascos. Ahora te voy a explicar el tema de los cascos. Los meten por una cuestión psiquiátrica. Es un experimento que de hecho ha dado resultados, por eso que lo vienen repitiendo desde hace tantos años, ¿no? No sé hace cuánto tiempo que existe el fútbol americano, pero en realidad es una pantalla. En realidad el fútbol americano, el deporte en sí mismo es una pantalla. ¿Para qué? Para cubrir el experimento que están haciendo en Estados Unidos, un experimento social, estilo Gran Hermano. De hecho, debe haber cámaras escondidas, pero todavía ninguna productora ha comprado los derechos de retransmisión de ese experimento social. En principio porque son muy caros. Y por otro lado, porque no es necesario, porque el evento se transmite por todos los canales del mundo o por todos los canales de Estados Unidos. De hecho, el fútbol americano es un deporte muy popular y todos los eventos, todos los partidos, todos los encuentros se transmiten por televisión. Por lo tanto, claro, si ya se ve el partido, no es necesario ver las cámaras ocultas. ¿Para qué quiero ver las cámaras ocultas si ya estoy viendo la cámara principal, como quien dice? Bueno, pero hay cámaras ocultas para ver de cerca el comportamiento de cada una de las personas. De hecho, es un experimento social que se mantiene en secreto. ¿Por qué? Porque hoy en día estaría prohibido, porque claro, siguen experimentando con las personas como si fueran ratas de laboratorio. Igualmente, es por un buen fin. Es por una buena causa. Entonces vamos a darle la derecha a ese gran gabinete de psicólogos, psiquiatras y terapeutas que trabajan en esta pantalla que es el fútbol americano para el experimento social que termina formando mejores personas o termina estrechando los lazos de amistad entre los deportistas americanos. ¿En qué se basa este deporte, entre comillas, que en realidad es un experimento social? Bueno, como te digo, no hay equipos, no hay equipos. Reclutan a personas que tienen problemas de conducta. Reclutan a, bueno, sí, son todos deportistas, pero no hay equipos, nadie pertenece a ningún equipo. Aquellos que tengan, es como una granja de rehabilitación el fútbol americano. ¿Viste las granjas de rehabilitación a las que van las personas que tienen problemas con drogas? Bueno, en este caso, la gente que tiene problemas de conducta, problemas de bipolaridad, problemas de integración social, terminan jugando fútbol americano. Entonces, empiezan a reclutar gente. No es que ponen un aviso en un periódico y dicen, bueno, tenés problemas de adaptación social, vení que te curamos a los golpes. No. No es que dicen, sos bipolar, vení a curarte. No. Claro, los engañan. Pero los engañan porque de otra manera esas personas no se prestarían a este juego, no se prestarían a este experimento. Claro, porque esas personas no reconocen sus problemas de conducta, no reconocen sus problemas psicológicos / psiquiátricos. Esas personas no saben que tienen un problema, por lo tanto no lo pueden reconocer. Entonces se arma toda la pantalla del fútbol americano para que esta gente pueda llegar a participar, para que esta gente pueda llegar a meterse dentro del experimento.
Se les dice a la gente que son equipos de fútbol y que les van a pagar dinero y que van a venir a jugar. Y van a ser estrellas del fútbol americano. O no, van a ser jugadores. Si son estrellas o no, bueno, eso depende después de la evolución de cada uno de los jugadores, ¿no? Pero bueno, hay clubes, ¿sí? Que, como ocurre en cualquier deporte, hay clubes que van fichando jugadores y van creando sus equipos, ¿no? Pero en realidad es toda una pantalla. A los que no tienen problemas psicológicos, a los que no tienen problemas de conducta, no los admiten. No los admiten, les ponen excusas, como que no juegan bien, como que no les da el físico, como que no pueden jugar. Y terminan reclutando a algunos que quizás es muy malo, pero como tiene problemas de conducta, tienen que reclutarlo, sí o sí. Tienen que aceptarlo en el equipo porque en realidad los van a buscar. En realidad crean todo esto para que la persona se una, cree que se está uniendo por motus propio, cree que se está uniendo al equipo porque quiere, pero en realidad fueron a buscarlo y lo captaron. O cooptaron. O, no sé, con otra vocal quizás también es. Fueron a buscarlo y armaron todo ese circo para captar a esa persona. Y así con todos. De hecho, hay muchísima gente que juega mejor que los jugadores profesionales de fútbol americano, pero ha quedado afuera. ¿Por qué? Porque son personas comunes y corrientes, son personas que no tienen problemas de conducta, que no son bipolares, que no son agresivos, que se pueden integrar socialmente muy fácil. Por lo tanto, claro, a los científicos no les sirve esta gente. Los científicos, además de querer curar, entre comillas, a los jugadores ficticios de fútbol americano, hacen experimentos con ellos, claro, son experimentos sociales y ven cómo las personas reaccionan ante determinados estímulos y ante determinadas situaciones. Entonces, se recluta a la gente, se arman los equipos, se arman los clubes, entonces, mágicamente, los que van ascendiendo son los que más problemas tienen. Los que llegan a jugar en la primera división son los que más problemas psicológicos o de conducta tienen. Entonces no hay equipos. Las personas están elegidas a dedo. O sea, están elegidas a propósito. No se elige al mejor, se elige al que los científicos quieren estudiar. Los estudian en los entrenamientos y después los estudian con las cámaras ocultas dentro de los partidos. ¿Cuál es la idea? Bueno, juntarlos a todos. Como no se integran, como tienen problemas de conducta, como se llevan mal con todo el mundo, como son agresivos, el sentido del juego pasa por que se amiguen entre todos a los golpes. O sea, es como soltarlos a todos dentro de una jaula y bueno, mátense. ¿Cómo mátense? Sí, pasa que no se llevan bien, entonces los tiramos a todos ahí y que se arreglen. Ese es el sentido, señor científico, sí, ese es el sentido. De hecho, la psicología, la psiquiatría y todo son ciencias que no tienen ningún tipo de sentido. La gente se arregla a los golpes. La gente se cura a los golpes. De hecho, los psicólogos y los psiquiatras y los científicos, todo el mundo sabe esto. Pasa que lo ocultan porque si no, claro, muchos psicólogos y muchos psiquiatras se perderían millones y millones de dólares en ingresos. Si se sabe que la psicología no sirve para nada, si todo el mundo se entera que la psiquiatría no sirve para nada, que en realidad todo pasa por el fútbol americano, todo pasa por tirar a toda la gente que tiene problemas a una cancha o adentro de una jaula o a un lugar así, onda, que se maten, que se arreglen entre ellos y que solucionen sus problemas. Los psicólogos, los psiquiatras dejarían de ingresar mucho dinero y obviamente no quieren que esto se sepa porque si no se quedan sin trabajo y se quedan sin ingresos. Y camadas y camadas y camadas de psicólogos y psiquiatras que vienen detrás de ellos también se quedarían sin ingresos. Las profesiones desaparecerían directamente. Entonces, ocultan todo esto para que, claro, los psicólogos y los psiquiatras puedan seguir llenándose los bolsillos de dinero. Bueno, independientemente de esto, ¿cuál es el
sistema, o sea, cómo funciona el experimento. Juntan a todos y los tiran ahí en la cancha. Entonces, ¿qué hacen los jugadores que están ahí en la cancha? Viste, como te decía al principio, que cuando éramos chicos había uno que era el dueño de la pelota y que ese dueño de la pelota eh, dirigía, o que ese dueño de la pelota organizaba el juego y decía quién jugaba y quién no jugaba. Bueno, acá el tema es quién es el dueño de la pelota. Claro, entonces todos se pelean por ser el dueño de la pelota. Y como son gente agresiva y como son gente que no se lleva bien con otra gente y como son gente a la que le cuesta adaptarse socialmente, vos los ves que de repente empiezan a correr y el dueño de la pelota empieza a correr y se lleva la pelota, claro, porque es de él. Pero sin embargo vienen un montón atrás y se la quieren quitar. ¿Por qué se la quieren quitar? Claro, porque todos quieren ser el dueño de la pelota. Ese es el objetivo del juego, ser el dueño de la pelota. Van corriendo y como son personas agresivas y como son personas que no se integran socialmente y que quieren arreglar todos los golpes, van corriendo y lo agarran de atrás y lo tiran y lo golpean y se le tiran encima, todo para sacarle la pelota. Son gente que arregla todo así. Son gente inadaptada socialmente que arregla todo a los golpes, que arregla todo con la fuerza bruta. Entonces, si alguien se llevó la pelota, esa gente inmediatamente activa un recuerdo en su mente que tiene que ver con una situación de su infancia en la que había un juego en una plaza en el cual no lo dejaron participar porque él no era el dueño de la pelota y el dueño de la pelota no lo dejó participar. Entonces, claro, cuando hay un dueño de la pelota que se lleva la pelota, inmediatamente estas personas recuerdan lo que han sufrido en su infancia y van corriendo y quieren quitarle la pelota al que la tiene. Quitarle la pelota al dueño de la pelota. ¿Pero cómo? De forma agresiva. Se le tiran encima, lo agarran de atrás, lo hacen caer, le pegan. Claro, porque es como una especie de venganza inconsciente con el dueño de la pelota que los hizo sufrir en su infancia. Que no los dejó jugar en su infancia. ¿Qué pasa? Después de que hacen eso, inmediatamente se sienten mal, inmediatamente se arrepienten. Fíjate que después de que lo agarran a uno de atrás, al que se fue corriendo con la pelota, lo agarran y lo tiran y se le tiran encima y todo, inmediatamente después de eso se abrazan. Se abrazan todos. Entonces, las emociones, fíjate la bipolaridad, ¿no?, de las personas. Inmediatamente sientan remordimiento por lo que han hecho, porque han golpeado y se le han tirado encima al dueño de la pelota, entonces se abrazan todos juntos. No lo escuchamos nosotros en las transmisiones oficiales, pero en las cámaras ocultas sí se escucha, porque tienen micrófonos dentro y cuando los jugadores están abrazados están pidiendo perdón. Están diciendo, uy, mirá, disculpame, no quise agarrarte de atrás, no quise tirarme encima tuyo, no quise golpearte, qué sé yo. Entonces se abrazan todos. Se abrazan todos, pero inmediatamente aparece nuevamente la pelota y aparece nuevamente el objetivo del juego, que es ser el dueño de la pelota. Y aparece la pelota ahí en el medio y cuando están todos abrazados, ven la pelota de nuevo y cual adicto a la pelota o adicto al poder o adicto a lo que fuera, una vez que se le muestra de nuevo el objeto de su adicción, la mente se convierte. Y pierden cualquier sentido de la amistad, todo lo que habían logrado hasta ese momento, que se estaban abrazando y todo, y otra vez, así abrazados como están, ¡pum!, se van a chocar contra el otro grupo que está abrazado, y otra vez se empiezan a dispersar, y otra vez alguien agarra la pelota, y otra vez sale corriendo, y otra vez van todos a querer golpearlo, qué sé yo. Y así se repite, se repite, y se repite, y se repite, y se repite durante todo el juego. Cuando alguien agarra la pelota de nuevo, van todos y se le tiran encima, y lo golpean, y lo tiran al piso para quitarle la pelota. Al toque se arrepienten, porque no son malas personas, pero tienen ese conflicto de bipolaridad. Entonces, se arrepienten y empiezan como a pensar, uy, no, ¿qué hice? Uy, no, disculpame, qué sé yo, no quise hacer esto, no, yo no soy así, qué sé yo. Terminan todos abrazados de nuevo y se abrazan. Y se abrazan. A donde se abrazan, aparece la pelota de nuevo y otra vez la mente les hace clic y vuelven. Es como que tienen dos personalidades, pero muy marcadas. Una personalidad buena, que aparece con el arrepentimiento, aparece después de haber golpeado al dueño de la pelota, y una personalidad mala de envidia hacia el dueño de la pelota, de venganza hacia el dueño de la pelota, que aparece cuando ven una pelota.
esa pelota que tiene esa forma de nuez, que no sé cómo se llama. Nuez con una costura, porque viste que tiene como una costura, así tiene como los dientes, como una nuez sonriente, una cosa así. Entonces, claro, cuando ven la pelota de nuevo, se ponen enfermos de nuevo, y así abrazados como están, pidiéndose disculpas y queriéndose mucho, se vuelven a chocar y se empujan y salen corriendo otra vez, y uno agarra la pelota y todos salen así. Y ese es el experimento. ¿Qué se logra con todo esto? Bueno, en principio estudiar las reacciones del ser humano, ¿no? La bipolaridad de estas personas, la falta de integración social, la falta de empatía, ¿no? La falta de preocupación por el otro. Todo esto se estudia con estos científicos que están ahí. Hay psiquiatras, hay psicólogos, ellos preparan café, porque claro, no tiene sentido, ya hablamos recién que no se arreglan las personas, ni con la psicología ni con la psiquiatría, se arreglan así, a los golpes. ¿Qué ganan con todo esto? Que después de tanto golpearse, que después de tanto abrazarse y golpearse, abrazarse y golpearse, abrazarse y golpearse, ellos mismos se dan cuenta, parece que la mente sola se da cuenta que esto no sirve, que esto es algo de nunca acabar, que si seguimos golpeándonos y abrazándonos y golpeándonos y abrazándonos, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, el tiempo que sea necesario, los jugadores se quedan ahí, es por eso que el reloj se para y se activa de nuevo, se para y se activa de nuevo, porque no hay un tiempo necesario. Los jugadores pueden arreglarse, sus mentes pueden arreglarse en 10 minutos o tardar 2 horas. Entonces hay partidos eternos que duran muchísimo tiempo. ¿Por qué duran muchísimo tiempo? Claro, porque los que están adentro se siguen golpeando y se siguen amigando, se golpean y se abrazan, se golpean y se abrazan, se golpean y se abrazan. Hasta que en un momento la cabeza les hace clic. No a todos a la vez, claro, es progresivo. Algunos se arreglan antes, algunos se arreglan después. Y así es como la gente se cura de la bipolaridad, se cura de la falta de integración social, aparece la empatía y aparece la preocupación por el otro. ¿Cómo? A los golpes. Los psiquiatras y los psicólogos saben esto, pero claro, no lo pueden decir, porque si no se quedan sin trabajo, entonces están ahí colaborando con el gabinete de científicos, pero son los que preparan café, mientras otros analizan las conductas del ser humano. Es realmente macabro porque utilizan los seres humanos para hacer experimentos y para que desarrollen sus emociones o lleven sus emociones al límite. Por eso te nombré Gran Hermano en algún momento, porque claro, el encierro de Gran Hermano también estudiaba de alguna manera las reacciones o las emociones que podían llegar a ocurrir en la mente de los seres humanos cuando estaban sometidos a un encierro, a un aislamiento, a una convivencia con personas desconocidas. Bueno, en este caso se estudia cómo las personas reaccionan, cómo las personas se integran socialmente, cómo las personas solas se curan. Después de golpearse y amigarse, golpearse y amigarse, golpearse y amigarse, se dan cuenta solas que eso no tiene sentido. Entonces, amiguémonos y que termine el partido. Y ese es el sentido del fútbol americano. Ahora, 2 cabezazos en el área es gol. ¿Por qué 2 cabezazos en el área es gol? Bueno, esto tiene que ver con el fútbol, ¿sí? A nivel sudamericano y europeo, el fútbol del pie. Pero en un momento alguien lo trasladó al fútbol americano. ¿Por qué alguien lo trasladó al fútbol americano? Claro, porque hay gente intelectual que no sabe de deportes. Entonces confunde el fútbol americano con el fútbol sudamericano, con el fútbol europeo, con el fútbol inglés. Vamos a ponerle fútbol inglés, porque el fútbol como deporte así de pie y arco nació en Inglaterra. Por lo tanto, vamos a ponerle fútbol inglés. Entonces, claro, 2 cabezazos en el área es gol. Un intelectual confundió a los 2 deportes y les dijo a los jugadores de fútbol americano en su momento que 2 cabezazos en el área eran gol. Claro, y los jugadores, así locos como eran, inadaptados socialmente, bipolares y demás,
empezaron a darse cabezazos entre ellos. Claro, el deporte se había vuelto súper sangriento y además los experimentos no llegaban a buen puerto porque las personas se golpeaban y se golpeaban y se golpeaban para obtener tantos. O sea, se daban cabezazos para tener más puntos que el rival. Es por eso que en su momento tuvo que implementarse el tema de los cascos, esos cascos que parecen de motocicleta en ese deporte. Porque claro, los jugadores se empezaban a dar cabezazos entre ellos, queriendo tener más puntos que el rival. Y no era ese el sentido. El intelectual no sabía que eso se aplica al fútbol, al del pie, al del arco, al fútbol inglés, no al fútbol americano. En el fútbol americano tenemos todas personas inadaptadas socialmente, todas personas bipolares, todas personas agresivas. Claro, le dijeron 2 cabezazos en el área es gol. Todos empezaron a dar cabezazos entre ellos para sumar más puntos. No, los científicos, los psicólogos, todos salieron. No es para eso. Claro, el intelectual se fue, desapareció. Obviamente yo no dije nada, yo no tengo nada que ver. Y allí es donde se implementó el tema de los cascos en el fútbol americano. Se empezaron a poner cascos para que cuando se dieran cabezazos no se golpearan, para que cuando se dieran cabezazos no se lastimaran. De hecho, todavía se dan cabezazos, porque todavía esa regla no se cambió, todavía aquel intelectual que en algún momento dijo eso, parece que tenía mucha injerencia dentro del fútbol americano porque, claro, eso perduró. Todavía alguno que otro se da un cabezazo. Si bien han querido erradicarlo, pero todavía uno que otro se da un cabezazo. Pasa que no lo vemos, porque claro, entre medio de los abrazos, parece que ahí, por ahí se dan cabezazos, o cuando corren a uno y lo tiran al piso y viene otro y se le tira arriba, capaz que uno le da cabezazos al otro, pero bueno, eso también intenta ocultarse un poco. Por lo menos en la transmisión oficial. Se ve, sí, en las cámaras ocultas, en las cámaras que tienen los científicos. Ahí sí se ven bien los cabezazos, se escuchan los diálogos, se escuchan los jugadores cómo se agrupan y se piden disculpas, se quieren un montón y después se escuchan insultos, se escuchan un montón de cosas cuando la pelota aparece. Pero bueno, parece que resulta para que los jugadores se curen. ¿Sí? En el fútbol inglés esto es distinto. En el fútbol inglés, ya te dije, es una cuestión de estadística. Se dice que tiene que haber un solo cabezazo, o por lo menos hay un solo cabezazo en el área, y inmediatamente un jugador, un defensor, saca esa pelota del área para que se vaya. Si un jugador contrario cabecea la pelota y otro jugador contrario cabecea la pelota, por estadística, la mayoría de las veces que ha ocurrido eso, esa jugada ha terminado en gol. ¿Por qué? Porque si hay 2 cabezazos significa que los defensores están papando moscas y que ninguno está concentrado en sacarle la pelota a los contrarios. Entonces, si los contrarios tienen la posibilidad de hacer 2 cabezazos en el área, es que tienen todo el tiempo del mundo para hacer cualquier tipo de jugada. Es que tienen toda la libertad del mundo para hacerse pases incluso hasta con la cabeza, y esa jugada inevitablemente va a terminar en gol. A diferencia de lo que ocurre con el fútbol americano. En el fútbol americano, los cabezazos no tendrían por qué existir. Si no fuera por este intelectual que no entendía nada y que fue a hablar en su momento con las autoridades del fútbol americano y les dijo a los jugadores 2 cabezazos en el área es gol. Si no fuera por él, incluso quizás hasta los jugadores pienso que no serían tan agresivos si no hubiera sido por esta persona. Pero bueno, como te decía recién, si el experimento social ayuda a que los jugadores sean menos agresivos y a que los jugadores se curen y a que los jugadores salgan rehabilitados luego del partido, bienvenido sea. Igualmente se ve que esa cura no perdura demasiado en el tiempo porque el deporte continúa y los jugadores parece que tarde o temprano recaen y tienen que volver al experimento, y tienen que volver a la terapia. Porque fíjate que son los mismos jugadores los que juegan
fin de semana tras otro, o no sé qué día de la semana juegan, pero son los mismos jugadores. Entonces el jugador que sale curado hoy, quizás a la semana que viene, a la semana siguiente recae y hay que hacerlo jugar de nuevo. Pero no hay que hacerlo, no hay que meterlo en la cancha con los mismos jugadores, hay que meterlo con otros. Es por eso que un equipo va jugando contra otro y otro contra otro y se van turnando, se van cambiando de rivales. ¿Por qué? Porque si no, eh, eh, nadie se curaría. Porque si están siempre amigándose o peleándose contra los mismos, no habría posibilidad de cura. Van enfrentándose a diferentes jugadores, diferentes equipos con diferentes jugadores. ¿Por qué? Porque, claro, se van rehabilitando y van eh, recayendo en diferentes etapas, ¿sí? Hay jugadores que se curan hoy y recaen la semana siguiente, entonces tienen que jugar. Pero quizás el otro equipo que se curó hoy no recae hasta dentro de 2 semanas. Pero a la vez hay otro equipo que tuvo una recaída, entonces, claro, lo meten con este. Entonces se van turnando. Juegan en realidad los equipos que tienen recaída ese día. Punto. Y los meten ahí para que se curen. La cura les dura un rato, unos días nada más, y después tienen que volver. Pero bueno, así solucionan las cosas los americanos. De la misma manera que las solucionamos nosotros al fin y al cabo, ¿no? Porque si bien no lo hacemos a los golpes, pero bueno, si esta terapia alternativa que tienen los americanos para con los jugadores, para con las personas inadaptadas, bipolares, eh, agresivas, si esta terapia que la disfrazan de deporte, funciona, bienvenido sea. Si los psicólogos no sirven y sirve tirarlos a todos ahí a la cancha, bienvenido sea. Si es un experimento social y los científicos logran que las personas se curen al menos por una semana, bienvenido sea. Si yo con este podcast puedo lograr que te duermas, aunque sea un día, aunque sea unas horas, bienvenido sea. Dulces sueños.